Y bueno, pasamos a presentar a nuestro primer ponente, Jordi García Quintanilla. Si yo tuviera que hablar de Jordi, la verdad es que tengo la suerte de presentar a un gran profesional y sobre todo a un amigo. Y bueno, podría decir muchas cosas de su currículum, pero yo me voy a centrar sobre todo en hablar de Jordi porque es una persona que pone mucho corazón, mucha emoción a todo lo que hace. Él va a trabajar o a exponernos una ponencia sobre pensamiento computacional y va a contarnos qué podemos hacer o qué puede hacer hoy en día el mundo digital en el contexto educativo. Él es arquitecto, él es especialista en marketing digital, ha sido director del Colegio Itálica, es profesor de Loyola, tiene una asignatura o ha dado una asignatura durante mucho tiempo que yo creo que tendría que ser un requisito imprescindible en nuestros centros educativos, que es pensamiento crítico, y él va a contarnos cómo se puede trabajar el mundo digital poniendo mucha emoción, poniendo mucho corazón, y porque yo creo que hay una frase que define a Jordi, que sería que sin emoción no se puede aprender, no se puede enseñar. Y bueno, yo voy a dejar que Jordi exponga su presentación y que os cuente sobre todo la experiencia práctica de lo que es trabajar en contextos educativos, de lo que es trabajar con plataformas, lo que es trabajar el tema de la robótica, el tema de las redes sociales y todo lo que nos encontramos hoy en el contexto educativo. Así que os dejo que lo escuchéis. Bueno, pues, perdón. Ante todo, muchas gracias a Eva. Eva, bueno, nos une una amistad desde hace muchos años, donde hemos compartido trabajo, una gran profesional. Quería agradecer también a Samu la oportunidad de estar hoy aquí. Mi intención es compartir un poco de mi experiencia. Es verdad que empecé hace más de 25 años en el mundo educativo, he pasado por distintas etapas, contextos muy diferentes y al final perdón, acabas haciendo una síntesis, una reflexión de lo que es la trayectoria como docente, como profesor, hasta el año pasado en ámbito preuniversitario y desde los últimos años también en el ámbito universitario, y el ver estos distintos contextos pues me permite un poco ofreceros esta síntesis y esta reflexión en torno a algo más amplio que el pensamiento computacional. Es decir, voy a hablaros un poco de nuevas tecnologías desde el punto de vista de lo que está pasando en el mundo escolar y académico. Pensamiento computacional sería una pequeña parte que también entraremos, ¿no? Y bueno, voy a pasar algunas diapositivas rápido. Me interesa que nos quedemos sobre todo con los retos y oportunidades. El tiempo que tenemos no permite más que eso. Una cosa de la que somos todos conscientes es que el mundo ha cambiado y ha cambiado de manera muy significativa con la pandemia y ha cambiado tanto en el mundo laboral como precisamente hoy estamos en un encuentro semipresencial, bueno, virtual en su mayor parte, que hace un tiempo ni nos lo hubiéramos planteado hacer un evento de estas características. El mundo ha cambiado de manera brutal, un cambio de paradigma del que todavía creo que no somos conscientes, y por supuesto han cambiado las formas de aprender también. Muchos centros que no estaban preparados para la transformación digital, la pandemia ha sido la aceleración disruptiva que ha llevado a plantearse cosas que antiguamente no se habían planteado. En España, además, que somos expertos en hacer leyes cada 5 años, leyes educativas, está en vigor una nueva ley, la LOMLOE, que recupera aspectos de la LOE, deroga la LOMCE y bueno, tiene en el preámbulo una frase muy interesante que habla de todo esto de la competencia digital. Y dice, desarrollo de competencia digital, me gusta recalcarlo porque no supone solamente el dominio de diferentes dispositivos y aplicaciones. Y esto a veces se puede entender así, pero es mucho más amplio. Y me parece muy acertada esta clave de decir, el mundo digital es un hábitat en el que la infancia y la juventud viven cada vez más y en él aprenden, se relacionan, consumen y disfrutan del tiempo libre. Es decir, el mundo digital absorbe todo y lo sabemos por propia experiencia, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé hace 25 años y me tocaba vigilar un patio de colegio, yo sabía que era una labor más o menos divertida, donde interaccionaba con el alumnado, pero duraba media hora. Ahora las redes digitales hacen que el ámbito escolar, los conflictos, los problemas de acoso, ciberacoso y demás se extienden 24 horas los 7 días de la semana, con lo cual
esto supone una disrupción tremenda en el ámbito educativo, en los ambientes de relación. Y claro, una pregunta que yo le hago muchas veces a los chavales en las clases, también incluso a claustros con los que colaboro en formaciones y demás, es: ¿estas nuevas tecnologías son buenas o malas? Porque depende de dónde pongamos el acento, ¿no? Y al final, lo que le digo a los chavales, esto es como un martillo o cualquier otra herramienta. Las herramientas en sí no son ni nuevas ni malas. Las herramientas, como las nuevas tecnologías, como cualquier herramienta, al final dependen del uso que les demos, ¿no? Entonces, si hacemos un buen uso, son buenas; si hacemos un mal uso o un abuso, que es lo que se está dando en muchos casos, pues son malas, ¿no? Y ahí cobra vital importancia el ser conscientes de que no le daríamos a un niño pequeño una tijera de punta, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo cuando a ciertos niños y niñas con ciertas edades les estamos dando un dispositivo móvil que es una bomba de relojería, ¿no? Esto está en la raíz de muchos de los problemas que tenemos. Black Mirror ya apuntaba muchas de las cosas que vamos viendo cómo se anticipan y van siendo realidad. Es una realidad con numerosos riesgos. A modo de telegrama os apunto simplemente algunos. Bueno, ahora yo trabajé con colectivos, con temas de drogadicción, hachís, cocaína y demás, y ahora realmente las grandes adicciones vienen por el mundo digital, ¿no? Y además hay estudios que nos hablan que las sustancias químicas que se liberan generan adicción muy similar a la de las drogas tradicionales, ¿no? Temas de dopamina, que la falta, y en esto permitidme que, porque no soy experto en la materia, pero bueno, por lo que he podido leer está claro. Hay estudios que nos hablan de los síndromes de abstinencia, de la impulsividad, de la agresividad derivada de ese síndrome de atención. Hay estudios, tenéis ahí algunos de Harvard, que incluso relacionan la sobredosis de dopamina con daños en ciertas zonas cerebrales y eso tiene relación con la empatía y la compasión, con cambios bruscos de humor, con reacciones que a veces vemos hasta en los telediarios. Mira, por ir rápido, no me voy a parar en esto, lo tenemos. Muchos de los problemas que nos encontramos hoy en los colegios tienen su base aquí, problemas derivados de estas nuevas tecnologías, la adicción a las pantallas, problemas de luz azul. Este es un estudio de San Juan de Dios que habla si estamos muy expuestos a las pantallas, incluso disminución del córtex frontal. Es decir, yo creo que aquí muchos de vosotros sabréis mucho más que yo de esto, pero es un tema como para preocuparnos. Y si le añadimos temas de sexting, grooming, ciberacoso, realidades que están cada vez más presentes en los colegios. Vengo esta semana de participar en una formación a un centro, Eva conoce, y estas realidades es que son el día a día en muchos de los centros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Nos puede dar miedo formarnos. Podemos decir, oye, pero es que esto, y ponemos la cabeza como los avestruces, la escondemos y digo, bueno, pues que siga el mundo, ¿no? Entonces, lo que verdaderamente un poquito el sentido de la ponencia es decir, lo que nos tiene que dar miedo es no educar en las nuevas tecnologías. Eso es lo que de verdad nos debería dar miedo. Como sabéis, hay un marco europeo de competencia digital docente. Creo que los docentes tenemos que irnos capacitando en todo este tipo de competencias para saber formar y enseñar a nuestros alumnos en algo tan necesario como esto. Y además, igual que vemos una serie de miedos, pues simplemente tenemos enumeradas ahí algunas de las muchísimas ventajas que tienen las tecnologías. Entonces, vamos a aprovecharlas. Y yo quería hacer un inciso. En la universidad doy clase de aprendizaje mediante videojuegos, y lo que no puede ser que tengamos aulas como el del chaval que se duerme en clase y por la tarde el chaval se despierta y se pasa horas jugando al Fortnite. Es un poco el contrasentido, ¿no? Yo creo que tenemos que incluir la emoción. Vengo a hablar de nuevas tecnologías, pero hablo de cosas muy humanas, habilidades sociales y sobre todo despertar la emoción, porque como nos dice este doctor reconocido, sin emoción no hay proceso de aprendizaje. ¿Vale? Estos son temas que están muy trabajados. Cuando se hacen videojuegos, las dinámicas mecánicas, los componentes de gamificación, los docentes deberíamos incorporarlos a nuestra acción educativa.
Además, hoy en día tenemos numerosísimas herramientas que nos facilitan muchos de estos aspectos. Gamificación en el aula, INCIBE tiene materiales muy buenos sobre tema de ciberseguridad. Es decir, tenemos un montón de cosas y tenemos herramientas para trabajar desde pequeños el pensamiento computacional en sus aspectos de descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción, algoritmo. Muchas de estas cosas. Aplicaciones nos sobran, es decir, lo que hay que tener es la voluntad de usarlas, las ganas de seguir aprendiendo, nos sobran aplicaciones para hacer varias tablas periódicas y bueno, el sentido de que las nuevas tecnologías realmente han cambiado nuestra vida. El acceso a la información, los que somos de leyes anteriores, antes nos formábamos para la vida y con el tiempo pues decías, ostras, ahora salgo a la vida y tengo que empezar a poner en práctica cosas. Ahora la incidencia, esto se ha roto con las nuevas tecnologías y el proceso de formación es muy diferente y además dura toda la vida, como dice el modelo competencial europeo. Tenemos acceso a numerosas plataformas de formación gratuitas para lo bueno y para lo malo. Hoy en día hackear es bastante fácil simplemente viendo tutoriales de YouTube, ¿no? Y por acabar, por ceñirme a los tiempos, simplemente dejar apuntados algunos retos y oportunidades, ¿vale? Tenemos la realidad aumentada, yo doy clase de realidad aumentada en la universidad, creo que es una de las tecnologías que puede permitir potenciar cosas. He sido profesor de dibujo técnico en bachillerato y la visión espacial es una cosa que cuesta mucho. La realidad aumentada puede favorecer la visión espacial, anatomía, es decir, hay aplicaciones, todo esto ya está. Tenemos, por ejemplo, mirar, ChatGPT, mucha gente está hablando ahora mismo de esta herramienta. No sé si, a ver si funciona el vídeo. Mirar, esto es una prueba que hice yo hace poco, todo el mundo hablaba, digo, bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer ChatGPT. Y le puse un problemita de química de bachillerato. Calcula la masa de sodio 5 que contienen. Yo de química no voy muy fuerte y tal, no sé qué. Le puse este problemita. Y empieza la inteligencia artificial a escribir cosas y yo digo, ostras, es que además me lo está explicando. Esto es interesante. No solo me está resolviendo el problema, sino que me lo está explicando. Yo como docente en el aula, esto me tiene que hacer pensar. Porque cuando yo ya pongo un problema a mis alumnos y fulanito que siempre suspendía y no me resolvía el alumno y cuando me copiaba de Wikipedia yo le decía, hombre, esto es un cortapega, esto no ha pasado por tu cerebro, esto ha pasado de tu mano derecha al ordenador. Si me presenta un problema resuelto como el que estáis viendo en pantalla, yo a Pepito le pongo un 10. Digo, ostras, hay que ver cómo has mejorado. Me ha dicho tu madre que te puso un profesor y le pongo un 10. Le pongo un 10 y realmente esto es otro corta y pega. ¿Qué quiero decir con esto? Que los docentes tendríamos que plantearnos cuáles son los retos que estas tecnologías nos están proponiendo. Igual que en su día la calculadora, el hacer raíces cuadradas, yo no sé si alguno de los que me escuchan sigue haciendo raíces cuadradas como se hacían a la antigua usanza o simplemente usa la calculadora y pone el numerito, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que dar que pensar, ¿vale? La inteligencia artificial es una fuente en la que los docentes deberíamos estar pensando y mirando, sobre todo por todo lo que tiene que ver con el aprendizaje adaptativo y simplemente por finalizar, metaverso. Oímos ya de metaverso, Facebook, Meta. ¿Qué es esto de metaverso? Simplemente, a mí sí me gustaría, ante esta nueva oportunidad que se nos abre, que muchas veces decimos, bueno, esto nos están vendiendo otra moto. Yo creo que las personas que estamos en el ámbito educativo tenemos que abrir horizontes y estar atentos a las realidades. El metaverso, ¿qué tiene desde mi punto de vista interesante? Pues mirar, metaverso es con gafas de realidad virtual, sí, no. Hay una película muy conocida, Ready Player One, que es interesante que la veamos porque nos marca ese futuro que a lo mejor vendrá. Para mí lo interesante de ahí, que es una cosa que ya está, es que en ese metaverso se puedan confundir el yo físico y el digital. Y eso es una realidad que tenemos ya. Si no, probar de quitarle o borrarle la cuenta de Instagram a cualquier chico o chica o a nosotros mismos, ¿no? Posibilidades de estas nuevas tecnologías se están usando, yo lo estoy haciendo acompañando a alumnos en
en TFGs, TFMs, temas de entrenamiento, rehabilitación, trabajos para trabajar la dislexia con realidad virtual, desarrollo perceptivo, bueno, un montón de cosas que sepamos. Esto conviene que estemos atentos porque hay estudios, hay empresas, hay startups. Yo estoy ahora mismo en una startup haciendo cosas de estas. Creo que es interesante, que esto nos abre un abanico de posibilidades tremendo. Hay muchos estudios que ya van en esta línea. Y por acabar, esto sí es lo último. Mirar, os he puesto este problema que es de una cosa que esto sí que permanece, venga la pandemia o no venga la pandemia, que es la selectividad actual PBAU en España. Y digo yo, en 1990, este es del año que yo hice esa selectividad, el problema era este. El año pasado el problema era este mismo más cortito. Bueno, quizás sería un poquito más fácil. Yo me pregunto si en el futuro, ahora que entra una nueva ley educativa que nos habla de situaciones de aprendizajes a nuestros alumnos y alumnas, no deberíamos crearles, gracias a lo que permite la tecnología, situaciones como esta, donde les digamos, oye, comandante Pedro o Margarita, bienvenida a la estación lunar. El satélite, el cohete Orión está listo para el despegue, calcule la velocidad de salida y a partir de ahí que vuele la imaginación, que se busque en la vida para buscar los datos y que creo que es otra manera de trabajar de forma mucho más competencial, que es lo que en esta línea estamos trabajando. Y para acabar, simplemente, esta frase que yo creo que tiene mucho sentido es que no podemos perder de vista que la tecnología siempre va a ser el cómo, pero las personas somos el por qué. Y nada, muchas gracias. Gracias, Eva. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi. Como siempre, muy interesante. Nos dejas con ganas de más, pero nos tenemos que ajustar a los tiempos. Así que vamos a presentar al segundo ponente, que en este caso también se trata de un compañero y amigo, que es Rafael Llor. Y yo creo que Rafael nos va a dar una visión de cómo se está trabajando hoy en día la convivencia en los centros educativos. Su ponencia gira en torno a eso, a cómo trabajar, cómo cambiar la mirada cuando trabajamos en la convivencia en los centros. Él es pedagogo, es educador social, hizo magisterio, es el director de la asociación Albores. Albores es una asociación que tiene su sede en Murcia, pero que trabaja en toda España proyectos de intervención socioeducativa, trabaja con centros educativos, trabaja con distintas instituciones, con distintos organismos, sobre todo todo lo que es el tema de atención temprana, de intervención socioeducativa. Cuando leía yo el currículum de Rafa, hay una cosa que nosotros estamos viendo en los centros educativos, cuando estamos trabajando en la figura del educador social, la importancia que está teniendo la figura del educador social para trabajar la convivencia, para trabajar no solo el quedarnos en la conducta, en lo que pasa, en el hecho, sino que hay que profundizar. Hoy en día que se habla tanto de habilidades emocionales, que se habla tanto de inteligencia emocional, pues nosotros cuando vamos a los centros educativos nos encontramos que hay una carencia, nos encontramos alumnos con conductas disruptivas, con llamadas de atención, con falta de habilidades sociales. Nosotros siempre decimos que no podemos quedarnos en esa punta del iceberg, ¿no? En esa conducta, en ese hecho, hay que profundizar y bajar qué hay ahí abajo, qué hay en esa mochila, qué hay en esas emociones, en esos sentimientos, qué es lo que hace que esos alumnos tengan esa llamada de atención, esa necesidad de carencia, de caricias negativas, ¿no? Que hace que tengamos cada vez más alumnos disruptivos en el aula, que hace que tengamos cada vez más alumnos con esa falta de habilidades sociales, con esa mala gestión de emociones. Y yo creo que la ponencia de Rafa, pues sobre todo nos va a transmitir cómo tenemos que cambiar nuestra mirada cuando trabajamos con esos alumnos, con esos jóvenes, y cambiar también la forma de intervenir. No solo nos podemos quedar en eso, en el hecho, en la conducta, sino que tenemos que focalizar. Muchas veces tenemos que abandonar lo académico y centrarnos en la persona y poner más el foco en la persona. Entonces, Rafa, pues deseando escucharte en tu ponencia. No sé si Rafa nos está escuchando. Le damos paso, Rafa. No sé si nos escuchas o no.
Sí, sí. Rafa, no sé si es que tiene problemas con la conexión. Pasamos a FUA e vamos a pasar a FUA e intentamos conectarnos de nuevo con Rafa. Pues nuestro tercer ponente es Mohamed Fuad Anrani. Él es licenciado en Ciencias de la Información, es director general de la Asociación ATIL, ha dirigido proyectos de cooperación internacional y en su ponencia nos va a hablar de un nuevo enfoque del modelo marroquí de educación inclusiva, donde vamos a pasar de un modelo de beneficencia a un modelo público garantista y basado en el enfoque de los derechos humanos. Vamos a escuchar a Juan. No sé si tenemos conexión con él. ¿Sí? Juan. Está hablando, pero no lo escuchamos, ¿no? Quizás no tiene el sonido. Yo sí les... Ahora sí. Ah, vale. No lo escuchábamos, gracias. ¿Me oyen? Sí, sí, perfectamente, gracias. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecerles a ustedes la invitación para participar en estas jornadas internacionales. Como usted ha indicado, como ha indicado la presentadora, hemos sido invitados para presentar la experiencia de educación inclusiva en Marruecos. Brevemente, diré que la organización que represento es la Asociación ATIL, es una organización no gubernamental que lleva 30 años trabajando para el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación y formación en Marruecos y los últimos 20 años dedicados casi exclusivamente a diferentes iniciativas para la prevención del abandono escolar. Dentro de este marco de trabajo, pues hace unos años, concretamente en el año 2019, nos encontramos con una situación que era una aspiración de la sociedad civil, sobre todo aquella que está preocupada o dedicada a trabajar en el ámbito de la educación y la formación, de que se aprueba en Marruecos una ley marco que obliga a que todos los centros de enseñanza, sean públicos o privados, inscriban a alumnos independientemente de la discapacidad que tengan. Es decir, se consagra legalmente el derecho a los alumnos discapacitados a poder proseguir sus estudios en un centro público de enseñanza o en un centro privado. Hasta este momento, en Marruecos, este perfil de alumnado estaba en centros especializados, prácticamente todos gestionados por asociaciones que funcionaban como centros privados, que en algún caso pues, recibían algunas subvenciones públicas, pero lo curioso, digamos, de esta experiencia marroquí es que en otros países pasaba a que este perfil de alumnado de estar segregado en centros especializados a programas de integración, es decir, aulas específicas para este perfil de alumnado en centros públicos de enseñanza, y luego se pasaba a la inclusión. En Marruecos hemos pasado directamente de tener este perfil de alumnado segregado en centros especializados a estar en aulas con el resto de alumnos, ¿no? Y esto, desde luego, este triple salto a nosotros nos hizo situarnos frente a un reto, ¿no? Nosotros trabajamos siempre en partenariado con el Ministerio de Educación, que solicitó digamos, nuestra colaboración para apoyar la implementación de esta estrategia de educación inclusiva que, digamos, derivaba de esta ley. Por tanto, estamos ante una situación donde el Estado, el sistema público de educación, se tiene que ir adaptando a una
realidad. Es decir, se aprueba la ley, los padres, evidentemente, un gran porcentaje de padres automáticamente acuden a inscribir a sus hijos que sufren diferentes tipos de discapacidad a centros públicos de enseñanza, la gran mayoría, algunos a centros privados, y los profesores se encuentran que tienen en el aula alumnos que tienen estas necesidades, pero que no se ha preparado previamente el sistema para acoger a este perfil de alumnado. Nosotros, con apoyo de la Cooperación Internacional Española, directamente con el apoyo de la Generalitat Valenciana, decidimos articular una propuesta en la región Tánger-Tetuán-Alhucemas para dar al Ministerio un modelo de cómo se podía desarrollar este proceso para llevarlo a buen puerto. Entendemos, hay unas cifras que son más o menos visibles ahí en la diapositiva. La tasa de escolarización en primaria de alumnos con diversidad funcional actualmente, después de la puesta en marcha de la ley, es el 37,8%, y mientras que los alumnos sin diversidad funcional son el 99,5%. En secundaria, los alumnos con diversidad funcional escolarizados suponen 50,1% del total de alumnos con diversidad funcional, evidentemente, mientras que la tasa de escolarización de alumnos sin diversidad funcional en secundaria es del 87,6%. Es decir, este trasvase, ¿no?, de los centros especializados a los centros públicos de enseñanza está siendo muy importante. Las cifras siguen siendo bajas, pero teniendo en cuenta que se parte a partir del año 2020-2021, porque aunque la ley se puso en marcha en 2020, pues por la pandemia, digamos, podemos empezar a contabilizar a partir del curso 2021, y ya hay un importante porcentaje de alumnos con diversidad funcional en los centros públicos de enseñanza. En este contexto, el proyecto, como decía, o la iniciativa que pusimos en marcha, trataba de dar al Ministerio un modelo concreto ensayado en una región para que sirva de referencia de por dónde tenía que proseguir esta ley de educación inclusiva. Si pasamos a la diapositiva de los resultados, es la siguiente después de los objetivos, lo primero que nos planteamos es articular un protocolo que facilite todo el proceso de acogida, inscripción, todas las decisiones pedagógicas que se tengan que tomar respecto a este perfil de alumnado, y que ese protocolo suponga la implicación de otros actores al margen del Ministerio de Educación. Es decir, para garantizar el derecho a la educación de los alumnos con diversidad funcional, todos sabemos que es imprescindible una serie de servicios que no forman parte de las competencias del sistema educativo, que son normalmente servicios sociosanitarios que competen a otras estructuras públicas. Entonces, lo primero que hemos hecho es articular un protocolo. Este ensayo se hace en la región Tánger-Tetuán-Alhucemas, en el norte, y que este protocolo indica cada uno de estos actores públicos cuáles son sus obligaciones, y se establecen circuitos de derivación para garantizar a este perfil de alumnado de manera ordenada el acceso a los servicios necesarios que garanticen su escolarización. El segundo resultado intenta dar respuesta a la urgencia más evidente que tiene el profesorado que trabaja con esos alumnos, que es la adaptación curricular, ¿no? Es decir, cómo podemos instruir a los profesores para que hagan adaptaciones curriculares a esos alumnos. Entonces decidimos de forma rápida coger a los inspectores que hay en la región, un grupo de 15 inspectores que tienen, digamos, diferentes especialidades y que cubren la región norte, y hacerles una formación express para que ellos puedan acompañar a los inspectores provinciales, que a su vez son los que se encargan de acompañar a los profesores en los distritos escolares que les corresponde a cada uno.
El tercer resultado que se refiere cómo se puede crear un espacio de intercambio en diferentes profesionales. Como he dicho al principio, hasta el año 2019 eran el movimiento asociativo el que se encargaba de gestionar los centros que acogían a menores y jóvenes con diversidad funcional. El expertise estaba dentro de la sociedad civil, no estaba dentro del sistema público de educación, sobre todo a través de diferentes iniciativas de cooperación internacional. Había muchas organizaciones que llevaban muchos años sosteniéndose con programas de agencias de cooperación internacional que habían ido formando sus cuadros, desarrollando metodologías, guías pedagógicas, metodologías de intervención, manuales de procedimiento, etcétera. Y ese expertise ahora hay que trasladarlo al sistema público de educación. El tercer resultado trataba de eso, de crear un espacio donde digamos, las personas que trabajan en el movimiento asociativo, que tienen esa experiencia, cómo se la podían pasar a los profesores y gestores del sistema público de educación. Nosotros finalmente hay un cuarto resultado que tiene que ver con la sensibilización y con la aceptación, ¿no?, de la comunidad en general, porque evidentemente al empezar a acoger alumnos con diversidad funcional en centros públicos de enseñanza, esto provoca ciertos desajustes en la gestión de estos centros que a veces se encuentran con el rechazo de otros padres o con parte del profesorado, y había, digamos, un cuarto eje que había que trabajar para sensibilizar a toda la comunidad de que esto era un derecho inalienable y que no había la posibilidad de ni un paso atrás, ¿no? A modo de final de esos resultados, nosotros hemos escogido aleatoriamente 70 alumnos en la región con diversidad funcional para hacer un monitoreo y una evaluación para saber si todas estas medidas, cuál es su grado de eficacia, para que de esta forma se puedan extraer buenas prácticas que sirvan al Ministerio para generalizar esta forma de implementar su estrategia de educación inclusiva. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que es un poco la metodología, bueno, es un poco lo que he venido explicando ahora, de cuáles son los actores con los que hemos trabajado, los titulares de derechos son sus familias, los titulares de obligaciones, las instituciones educativas y el Estado, y los titulares de responsabilidades, que son las organizaciones de la sociedad civil. Las conclusiones, creemos que para otros países que estén todavía en esta fase de digamos, abrir el sistema público de educación a los alumnos con diversidad funcional, esos países que todavía no han dado este paso, entendemos que lo primero es que sería recomendable hacer pruebas piloto en una zona concreta antes de hacer, pues, una apertura en todo el territorio de un país como se ha hecho en Marruecos, porque esto crea unas dificultades de gestión enormes y que conviene ir haciendo esta apertura de manera gradual, que es necesaria una movilización previa de actores. Es decir, porque muchas veces cuando se habla del derecho a la educación de las personas con diversidad funcional, el foco se centra en el sistema educativo, de que se tiene que preparar para poder garantizar el derecho de educación a este perfil de alumnado. Es importante reseñar que el sistema educativo por sí mismo no puede garantizar el derecho a la educación de las alumnos con diversidad funcional si no tiene el apoyo de aquellos actores que se encargan de gestionar los servicios sociosanitarios. Es imposible que el Ministerio de Educación por sí mismo, según las competencias normales que suele tener un Ministerio de Educación, pueda gestionar por sí solo un programa de este tipo. Por tanto, hay que movilizar a estos actores, dedicar líneas presupuestarias específicas antes de implementar una estrategia de este tipo. Evidentemente, la formación previa es muy importante, y sobre todo prepararse en los centros de formación de profesorado para prepararles, digamos, para que tengan todas las herramientas precisas y que puedan afrontar el trabajo con alumnas y alumnos con diversidad funcional. Evidentemente, también desarrollar protocolos, desarrollar manuales de
procedimiento. Sí, ya para acabar, ¿no? Señalando dentro de las conclusiones aquellos elementos que entendemos que hay que tener en cuenta para evitar que una voluntad política importante, como es la de garantizar el derecho a la educación de los alumnos y alumnas con diversidad funcional, que esta voluntad política no se vea empañada en los resultados que se obtengan en terreno, la necesidad de garantizar previamente todos los recursos técnicos y financieros necesarios. Es evidente que cuando hablamos de pedagogía a este nivel hace falta un gran esfuerzo de recursos, como decía antes, en formación, recursos para garantizar todos estos servicios sanitarios imprescindibles para garantizar el derecho a la educación, todo el personal de apoyo y todas las medidas adicionales necesarias de habilitar espacios a nivel de infraestructura, de habilitar medios de transporte. Es decir, con la voluntad política no basta, evidentemente hay que hacer un esfuerzo presupuestario y yo creo que la experiencia marroquí, ya a modo de conclusión particular, tiene su interés o, digamos, llama la atención por esto de saltarse etapas y pasar de la etapa cero a la etapa final de la inclusión. Puede que dentro de unos años algún responsable político de los que tomaron la decisión se pueda congratular, es decir, si no hubiera hecho este paso, quizás no hubiese podido obligar al resto de actores a sumarse y a rápidamente desarrollar estrategias para responder a esta realidad, y que si dentro de unos años llegamos a buen puerto en cuanto a indicadores, será gracias a este atrevimiento que hubo. Esto puede ser así, no lo sabemos hasta dentro de unos cuantos años, pero sí que sería importante reflexionar sobre algunos elementos, digo, para otros países que todavía no han dado este paso, y de tener una preparación previa para poder afrontar un reto de esta envergadura. En fin, no voy a extenderme más, tiempo es justo, y gracias a todos por escucharme atentamente. Pues muchísimas gracias. Yo creo que conocer experiencias que se están poniendo en práctica en otros sitios siempre es enriquecedor y siempre nos aporta mucho. No sé si podemos recuperar la conexión con Rafa, si es posible. ¿Sí? ¿Podemos? ¿Puede intervenir Rafa? Rafa. Ahora me oís. Ahora sí, ¿no? Bueno, Jordi, que felicitar por tu ciencia de las nuevas tecnologías. Ay, Rafa, no sé, te escuchamos, te perdemos. ¿Sí? Sí, Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Sí, decía, ¿no? Por lo que comentaba Jordi, ¿no? Sobre las nuevas tecnologías, que hay veces que fallan mucho, como es el caso. Pero bueno, la verdad que es una oportunidad, ¿no? De estar aquí pudiendo compartir, ¿no? la experiencia. Y lamento no poder compartir la pantalla desde aquí. Me han comentado en el servicio técnico que la iban a... Ya está compartida, Rafa, nosotros podemos verla. Podemos verla. Si nos podemos defender, ¿no? Sí, con todo lo que os quería comentar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Eva, por la presentación y por invitarnos, ¿no? a este espacio donde poder contar un poco qué estamos haciendo, ¿no? Desde Albores. A ver, está todo temblando ahora mismo. Bueno, para nosotros es importante la mirada, ¿no? Es decir, el título de la ponencia, ¿no? Era un poco cómo mejorar la convivencia escolar en centros escolares con alumnos que presentan conductas disruptivas. Claro, si lo miramos desde el punto de vista de la conducta exclusivamente, yo creo que al final vamos a ir a modelos tradicionales o a modelos que hemos visto que funcionan de una manera muy parcheada, es decir, que dan respuesta en un momento muy puntual, pero al final ese niño no está desarrollando, no está integrando
un aprendizaje para entender que tiene que hacerlo de otra manera, sino que se están adoptando medidas mucho más de tipo punitivo, coercitivo, donde los niños quedan expulsados o quedan relegados sin tener la posibilidad de interiorizar un aprendizaje prosocial o adaptativo. A mí me gustaría presentaros este tipo, os quiero presentar esta imagen, la anterior, por favor. Es que tenemos que ir así ahora. Bueno, si yo os preguntara dónde está el norte, ¿verdad? Todos tranquilamente indicaríamos arriba, ¿no? Incluso es un mapa que estamos habituados a ver, ¿no? Porque es el que nos han enseñado siempre. Si vemos el siguiente, ¿vale? Y os preguntara lo mismo, ¿verdad? Todo, lo primero que se nos viene a la cabeza es que ese mapa está al revés. Es decir, si vemos el anterior, pasamos para atrás, ¿sí? Bien, este es el que a nosotros nos enseñan toda nuestra vida en el colegio, ¿verdad? Es con el que nos sentimos cómodos. Pero claro, en el siguiente, lo que estamos observando es un mapa que para nosotros está al revés. Pero si nos fijamos bien, las letras, los países, están escritos al derecho, es decir, se pueden leer perfectamente. ¿Verdad? Bien, pues este es el mapa que estudian los niños australianos en los colegios. Claro, y ahora imaginemos que tenemos que decirle a un niño australiano o convencerlo de que su mapa está al revés. Claro, ¿cómo hacemos eso? Y este es el punto de arranque desde el cual nosotros hemos diseñado todos los proyectos que más adelante os vamos a comentar, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mirada del otro? ¿Cuál es la mirada del niño? ¿Cómo ve el mundo? Y cómo yo me puedo aproximar a él sin necesidad de convencerle de que lo mío, o como yo lo miro, es lo correcto. Si somos capaces de poder mirar con los ojos de los niños, muchas veces vamos a comprender por qué se comportan como se comportan. Y vamos a acompañarle en ese proceso de transformación. Evidentemente, esto es como la regla del 6 y del 9. Si nos ponemos enfrentados, ¿verdad? Uno verá un 6 y otro verá un 9. La cuestión y la clave es cómo hacemos para que el niño o nosotros podamos transformar ese punto de vista en otro que sirva para los dos y acompañarlo en ese proceso de transformación. La única manera para poder hacerlo, ¿sí?, es ponernos a su lado, es poner nuestra mirada. No paséis tan rápido porque entonces me pierdo. Yo voy indicando cuándo se pasa. Entonces, la cuestión es que para poder acompañar a ese niño, para poder entender por qué hace lo que hace, tengo que ponerme en su mirada. Esto se llama un proceso de mentalización, es decir, comprender cómo está funcionando esa mente, qué hay ahí dentro, para saber qué está haciendo. En el momento en el que yo mentalizo, en el momento en el que yo sintonizo con el niño se va a sentir reconocido, se va a sentir visto, se va a sentir cómodo. Me va a ver a mí como un referente. ¿Por qué? Porque voy a ser capaz de ayudarle a transformar ese punto de vista. ¿Cómo? Enseñándole también otras maneras de hacerlo. Pasamos a la siguiente. Si nos fijamos aquí, ¿vale? Cualquiera de todos los que estamos viendo esta jornada tendría un árbol de estos en su casa. Sin embargo, cuando lo observamos en el momento del crecimiento, cuando tú plantas, por ejemplo, la del medio de arriba, la palmera, ¿verdad? Es decir, fijaros que al lado está la gemela que crece recto, que crece recta, ¿verdad? Sin embargo, esa palmera, cuando uno la planta, su idea o su deseo es que crezca recta. Su deseo es que esa palmera, ¿sí?, no se tuerza. ¿Y qué hacemos cuando plantamos un árbol por primera vez? Le ponemos nombre, le ponemos una varita. ¿Una varita para qué? Para que no se tuerza. En este caso, la persona que plantó, supuestamente, yo quiero creerme eso, le puso una varita flexible. Una varita flexible que fue acompañando en su crecimiento, ¿vale?, que aparentemente parecía como que se torcía, pero llegó un momento en el que encontró el soporte suficiente, la base fuerte, la base segura, para poder crecer.
La cuestión es que tenemos que adaptarnos a los ritmos de los niños. Tenemos que adaptarnos a las capacidades de esos niños, a su mirada. Lo que no podemos hacer es ver la conducta como que los niños no son capaces de expresar. Detrás de toda la conducta hay una circunstancia, hay algo que ellos no son capaces de resolver. Y nosotros, si adoptamos medidas de tipo punitivo, como se utilizan, ¿no?, en los reglamentos de régimen interior en cualquier centro escolar, donde las medidas son puramente de expulsión, de sanción, ¿no?, donde los niños se ven sin posibilidad, ¿no?, de construir una reparación, lo que estamos haciendo es excluyéndolos. Lo que le estamos haciendo es recordarles de que son malos. No existen los niños malos. No existen. Sí que hay comportamientos que no son positivos o que pueden perjudicar. Pero no podemos seguir emitiendo juicios de valor donde hay niños muy pequeños o adolescentes incluso, ¿verdad?, no le demos la oportunidad de enseñarnos a ver las cosas o de enseñarles a ver las cosas de otra manera sin saber qué les pasa a ellos. Para poder trabajar desde un punto de vista comprensivo, desde un punto de vista reparador, tenemos que ser capaces de saber cómo estamos nosotros. Es decir, cuando un niño hace una cosa y yo la interpreto como que me está vacilando, ¿no?, que muchas veces lo decimos, es que nos está tomando el pelo, ¿no?, es que se está riendo de nosotros. Bien, el problema de cómo tú te sientes repercute en la proyección de la medida que va a adoptar. Si yo me siento que me está vacilando, que me está desafiando, no voy a ser justo en la adopción de medidas. Su función es hacer eso. Necesita hacer eso. Mi función es poder comprender por qué lo hace o para qué lo hace, para qué le está sirviendo. Muchos niños, si indagamos, vemos que detrás lo que hay es una crianza, muchas veces una crianza donde los niños no han sido vistos, donde no han sido reconocidos, donde en su propio hogar se han visto que han tenido que generar ese tipo de conducta, muchos casos de violencia de género. Vemos que luego niños reproducen esos patrones de conducta más violentas o agresivas. Si pasamos. Bien, Platón, ¿vale? Creo que era el cuarto libro de la República, no, en el séptimo libro de la República, decía que la caverna es el ámbito visible en el que vivimos y el fuego en ella es el sol. Afuera está el ámbito inteligible, las ideas, y el sol es la idea del bien. El arte de volver el alma desde las tinieblas hacia la luz es la educación. Es decir, estamos viviendo una época donde todo es caótico. Una guerra, una pandemia, todas las noticias que salen son todo ¿no?, de discusión. Incluso nuestros propios gobernantes vemos que no son capaces de ponerse de acuerdo. Nunca se muestra, ¿verdad?, cuando sí se ponen de acuerdo. Nunca se muestran los logros de los jóvenes. Estamos estigmatizando a los adolescentes de una manera que me parece muy injusta. Es verdad que tras la pandemia ha habido un cambio de perfil bastante potente, donde ha aumentado, ¿no?, los índices de ideación suicidia, conducta autolítica, que nos ponen muy en alerta, ¿cierto? Pero lo que no podemos hacer es criminalizar más a los adolescentes. Solamente se están sacando por televisión ahora mismo vídeos donde se graban peleándose, donde hacen picias, es decir, en ningún caso se ven los grandes esfuerzos. Yo creo que estamos ante una adolescente, una generación muy potente, muy bien preparada. Tenemos que ser capaces de confiar en ellos y tenemos que ser capaces, ¿vale?, de acompañarlos. La velocidad a la que ellos están aprendiendo, a la que reciben la información, nos supera y eso nos pone muchas veces nerviosos. ¿Qué pasa? Todo este tipo de inputs que reciben del exterior son muy caóticos, donde ahora mismo es el patio del colegio, ¿no?, las redes sociales, todo eso. Hay muy poca relación social real, ¿verdad? Pues todo eso hace que su cerebro, ¿sí?, se predisponga para protegerse, para defenderse, para poder adaptarse a un entorno que están viviendo como hostil. Entonces, ante una situación hostil, no les queda más que protegerse. Muchos
aislarán y otros se rebelarán, pues como hemos hecho toda la vida. Lo que pasa que ahora es cierto que estamos más atentos a todo. Ahora mismo se ponen encima de las cosas, de la mesa, muchísimas más cosas. Pero tenemos que tener claro que no es distinto a antes. Ahora lo que pasa es que nos fijamos. Ahora estamos buscando dar respuestas. Y eso es lo grandioso. Pero lo tenemos que hacer desde el punto de vista de reparar, de educar. Si seguimos... Bien, y esto es lo que nosotros hacemos. En base a esta mirada del acompañamiento de los procesos de transformación, de mentalización, de comprensión, de ir más allá de lo que meramente vemos, hemos creado toda una serie de proyectos que van encaminados a esto. Ahora mismo, en relación a la convivencia escolar, tenemos Proyecto ALA, que se está desarrollando en Sevilla y en Murcia. Proyecto ALA son espacios de acompañamiento a adolescentes que están en institutos, que están siendo expulsados o que tienen conductas desadaptadas. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ofrecer una alternativa o un espacio para esos chavales que sea de seguridad y les ayude a transformar aquello por lo cual han sido expulsados. Pero no es un espacio donde tú te vas a ir por cosas distintas. Porque si lo hacemos desde el punto de vista del castigo exclusivamente, vamos a remarcar la conducta desadaptada. Además, en Proyecto ALA, que en Sevilla aún no se ha puesto en marcha, pero lo pondremos, en Murcia, ¿qué estamos haciendo? En Murcia tenemos un espacio educativo terapéutico todos los viernes en varios institutos, donde los niños solicitan acudir para contar. Está destinado a profesores, a madres, padres y alumnos. Ese espacio está funcionando de maravilla, en el sentido de que es un espacio de una persona externa que acude para simplemente escuchar. Y se están detectando una cantidad de situaciones que pueden acabar en una convivencia muy conflictiva dentro del instituto, que se está pudiendo reconducir. Evidentemente, Albores tiene proyectos siempre orientados a la intervención especializada con menores y jóvenes que presentan graves problemas de conducta, que puede estar asociado a otros problemas como puede ser el consumo, absentismo escolar, salud mental, etc. Aquí tenemos, ¿no?, por ejemplo, Proyecto Cine, Proyecto Arco, que se va a poner en marcha el 1 de marzo, que es un servicio de acompañamiento educativo terapéutico en el domicilio para niños que sufren problemas de salud mental y están aislados y no van al colegio y todo eso. Entonces hay un equipo de educadores, el perfil profesional es el educador social, que es el que acude al domicilio. Yo he ido lo más rápido posible, me dejo muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, no sé si es suficiente. Nos encanta escucharte, es que además nos has dado unas claves. Jordi, yo nos miramos porque además has dicho una palabra que a nosotros nos resuena mucho y que nosotros siempre en nuestros centros educativos hablamos del acompañamiento, de la reparación, de trabajar diferenciando el ser y el hacer. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? No es lo mismo decir eres tonto que haces tonterías, ¿no? Ahí ya estás haciendo un cambio importante y sobre todo la palabra acompañamiento, que es la palabra que nosotros siempre, ¿verdad?, ponemos en valor cuando trabajamos con las personas. Entonces, como siempre, nos quedamos con ganas de escucharte y de oírte. Pues yo creo que ahora es el momento de poder hacer alguna pregunta a nuestros ponentes. Yo estoy segura de que habrá muchísimas. Yo me llevaría toda la tarde haciéndole preguntas, pero bueno, vamos a escoger algunas para que nos den respuesta a algunas de esas cuestiones que nos planteamos después de escucharlo. Sí. ¿Cómo pueden los equipos docentes evaluar las evaluaciones? Buena pregunta. Buena pregunta, porque esa es una de las claves. ¿Sí? Repite la pregunta. Sí. Vale. Y la pregunta de Juan Antonio Luque. Ahora sí. Teniendo en cuenta la situación de las inteligencias artificiales, pregunta, ¿cómo pueden los equipos docentes adaptar las evaluaciones objetivas con esta herramienta?
decíamos, difícil Sí, pregunta, pero es interesante. una pregunta súper interesante, porque yo creo que una de las grandes contribuciones de la inteligencia artificial, y está relacionado con las otras ponencias que salían aquí, es el tema de la personalización de aprendizajes, porque muchas veces llevamos con el tema del fracaso escolar, que si pasen los niños de curso, que si una presión, cuando a lo mejor por circunstancias personales, periodos madurativos. Yo me vi en una ocasión con un ministro de Educación y le dije que venía a hablar de que había cambiado el nombre de la selectividad, pero todo seguía igual. Le dije, eso es lo que me preocupa, que todo siga igual, ¿no? Porque seguimos evaluando las mismas cosas y a todos de la misma manera. Yo creo que la inteligencia artificial puede aportar mucho, y yo creo que es la gran clave en cuanto a personalización de aprendizajes para que cada alumno pueda seguir de forma además muy objetiva distintos ritmos y personalizando su aprendizaje. Es decir, igual que cuando te conectas a Netflix sale la película, ve cuáles son tus gustos, tus preferencias y te ofrece, podemos recomendar contenidos formativos. Yo creo que es una de las grandes claves. Entonces, bueno, y simplemente por apuntar, porque me han parecido muy interesantes, dos claves que hablábamos respecto a lo que decía Eva. Dos claves fundamentales, no tienen nada que ver con la tecnología, pero con los chavales en general, trabajar la autoestima, y relacionado con para que los chavales tengan buena autoestima, se tienen que sentir queridos. Nada que ver con queridos y acompañados, nada que ver con las tecnologías, pero es clave. Pues hay alguna pregunta para Rafa y para... Sí, tenemos otra pregunta para Rafael. A través de esta pregunta, Juan Antonio Luque, ¿cómo se puede trasladar esta pedagogía a la justicia penal de menores y cómo deberían articularse las medidas judiciales de acuerdo a este paradigma? Qué bueno. Me encanta esta pregunta porque precisamente hoy estábamos en el equipo hablando de esto, ¿no? Es decir, en la justicia penal de menores hay medidas que se adopten, medidas judiciales que se pueden imponer que no se están utilizando. Como puede ser medidas de tipo ambulatorio, de tratamiento ambulatorio. Lo que más se está utilizando son medidas de libertad vigilada hay algunas de reparación, pero se utilizan muy poco las tareas socioeducativas. Se utilizan muy poco medidas de tipo abierto para acompañar a estos chavales en esos procesos de transformación. ¿Qué ocurre? Que al final lo que se hace con las medidas judiciales es ejecutarlas. Y en esa ejecución no hay un componente reparador real, sino que hay un componente simplemente de que se Se nos ha ido, bueno, nos ha dejado ahí la respuesta a media, pero yo creo que hemos entendido, ¿no? Que hay muchas medidas que se podrían utilizar con un carácter más reparador, más de intervención, y sin embargo nos quedamos todavía a mucho camino. Creo que hay alguna pregunta para... Vamos a ver. Sí, tenemos una pregunta. ¿Cómo se organiza el proceso de incorporación política y social de los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional en las zonas rurales con más dificultades de acceso? Es la pregunta para Mohamed. Claro, en el tema de las zonas rurales hay otra barrera anterior que es, digamos, la invisibilidad, ¿no? De niñas y niños con diversidad funcional. Ahí sí que hay una etapa anterior que es animar a los padres a que inscriban a sus hijos en colegios públicos de enseñanza en el mundo rural. Hay muchos sitios donde todavía se oculta en las casas a los niños que tienen ciertos tipos de discapacidad. Y sí que las cifras muestran que hay un porcentaje muy pequeño de alumnos con diversidad funcional en las zonas rurales, lo cual, extrapolando las cifras del país, pues está claro que hay ahí un número importante de niños y niñas con diversidad funcional cuyos padres pues no los han llevado a la escuela ni están inscritos en ningún tipo de recurso. Y ahí sí que en esas zonas rurales todavía se está en una fase anterior de identificar y de
tratar de algún modo pues que estos chicos puedan disfrutar de su derecho a escolarización. Pero en Marruecos, como en muchos países de renta media, que en Norte de África o en algunos países de Latinoamérica igualmente, sí que hay un proceso de desarrollo muy desigual y hay mucha diferencia en lo que pasa en el medio urbano y lo que pasa en el medio rural. Es decir, normalmente aquí en árabe solemos decir, si hago la traducción literal, como que hay una diferencia, ellos en broma existe una diferencia horaria, es decir, las cosas que llegan al medio urbano, las iniciativas que se ponen en marcha en el medio urbano, al medio rural, pues suele haber una década de diferencia, ¿no? Para que esos indicadores que empiezan a mejorar en el medio urbano empiecen a aparecer en el medio rural. Bueno, pues creo que tenemos ya que finalizar nuestra mesa. La verdad es que ha sido muy interesante tener aquí a Jordi, a Rafa, a Mohamed. Yo quiero darle las gracias a los tres. Yo creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Podríamos llevarnos aquí hablando 2 o 3 horas más. Se nos han quedado muchas preguntas seguro porque tienen tanto que aportar, además desde la experiencia y desde la práctica, que nos quedamos con ganas de escucharlos un poquito más, pero para las próximas jornadas los tendremos aquí. Así que nada, dejamos la puerta abierta para que sigan contándonos cosas y sigan sobre todo enriqueciéndonos con su experiencia. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Gracias. todos. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte de comunicaciones. Yo quiero sobre todo, y bueno, creo que desde todo el equipo queremos dar las gracias a todos los que habéis mandado comunicaciones, a todos los que habéis aportado. Es verdad que no hemos podido poner todas las comunicaciones que nos han llegado y bueno, hemos seleccionado yo creo que 6 comunicaciones que nos van a dar una visión muy amplia de todo lo que podemos hacer desde la intervención socioeducativa en distintos contextos. Vamos a tener comunicaciones que nos hablan de intervención socioeducativa en centros educativos, que nos hablan de intervención socioeducativa en la comunidad del Amazonas, en comunidades indígenas. No solamente vamos a exponer buenas prácticas y experiencias, sino también herramientas que nos ayudan en ese trabajo de intervención. Y vamos a empezar con la primera comunicación, que se llama Red Pencil, que viene de Marta Gómez, es educadora de artes plásticas, trabaja la arteterapia y ella está poniendo en práctica un proyecto en el Centro de Menores de Alcalá. Y lo que en esta comunicación nos cuenta Marta es cómo, utilizando la herramienta de la arteterapia, vamos a trabajar cómo sanar a esas personas que han sufrido por situaciones de trauma, situaciones traumáticas, colectivos vulnerables y cómo a través del lenguaje expresivo son capaces de curar esas heridas. Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Marta Gómez, soy educadora de artes plásticas y soy también facilitadora de arteterapia. Soy arteterapeuta profesional acreditada y estoy aquí para presentaros esta comunicación, When Words Are Not Enough, Expressive Arts Can Help. Esta comunicación en realidad forma parte de un equipo profesional que ha llevado a cabo este programa, que es un convenio entre la entidad para la cual también represento, que se llama The Red Pencil, es una entidad internacional. Y ese equipo que he comentado es el equipo del Centro de Alcalá de Guadaira en Sevilla, el Centro de Atención a Jóvenes Migrantes de SAMU, y a los cuales quiero dar las gracias por darme esta oportunidad y darle las gracias porque esto haya sido posible. Voy a comenzar. Bueno, este proyecto Respuesta para Jóvenes Migrantes, llevado a cabo por The Red Pencil Europe, empezó el año 2022. No, perdón, empezó en el año 2021, pero en el 2022 se hizo la colaboración con SAMU. Se han hecho muchas colaboraciones en España y el objetivo es atender en el periodo de pandemia y de pospandemia, llegar a la población joven y al mismo tiempo pues
cumplir con el objetivo de llegar a colectivos más vulnerables. The Red Pencil Europe, Europe no, The Red Pencil es una entidad internacional con sede en Asia, en Singapur, y con sede también en Europa, en Bélgica, y brinda la oportunidad de poder encontrarse con las terapias creativas tanto a menores como a familias, como a mujeres desplazadas que han atravesado situaciones traumáticas y en las cuales pues es muy difícil, no hay palabras para contar esa situación que es imposible de sostener, ¿no? La arteterapia se presenta como una herramienta que contribuye a sanar y a crecer a través del lenguaje expresivo. Sí. Este convenio que se ha realizado entre The Red Pencil y SAMU ha dado lugar a llevar a cabo dos ciclos completos de 10 sesiones de intervención. La facilitadora de arteterapia he sido yo y las fotos ahora las vais a poder ver, hablan por sí mismas. Se ha llevado a cabo también un training para los profesionales del centro. Bueno, la experiencia ha sido altamente positiva, no solamente para los jóvenes, sino también para los profesionales, porque, bueno, según palabras suyas y testimonios suyos, pues los ha capacitado en conocimientos sobre cómo en los procesos de creatividad, pues el arte y los procesos creativos pueden ayudar a una mejora de la salud mental y también les ha dado conocimientos sobre el abordaje del trauma. De hecho, bueno, se pueden abrir líneas de investigación sobre esto, ya existen, ya se está investigando. Además, también por otro lado, pues en este training para profesionales también han integrado también estrategias de autocuidado y de afrontamiento profesionalizado ante el dolor ajeno. Bueno, ¿qué es arteterapia? Voy a ser rápida porque no tenemos mucho tiempo, pero es necesario saber el concepto de arteterapia. La arteterapia es una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar biopsicosocial. Todo esto dentro de una relación terapéutica informada y asentida por aquellas personas o por aquel grupo de personas que así lo requieran. Se fundamenta en el potencial terapéutico de la creación artística dentro de un encuadre adecuado, con una persona profesional que sepa conducir y facilitar. Se promueven dinámicas de transformación sobre la capacitación personal y social, el desarrollo expresivo y creativo y el cambio de posición subjetiva y, en su caso, la elaboración sintomática. Bueno, aplicamos arteterapia para jóvenes migrantes. ¿Por qué? Pues porque es una oportunidad estupenda para hablar sobre asuntos que son imposibles de verbalizar. Ellos tienen necesidad de externalizar una situación. Sin esas barreras mentales que tienen, pueden tener un acceso a un autoconocimiento o una identidad de ellos mismos, pueden ganar distancia y una nueva perspectiva de la situación que están viviendo. Recuperando la sensación de control, en ese mismo momento se adquiere también una mayor seguridad interna. Y con el tema de las emociones profundas, ya sabemos que en otras culturas pues el abordaje de las emociones puede ser muy difícil de abordarlas, porque no es igual que aquí en Europa cuando hablamos de las emociones. Por lo tanto, hacer una figura, hacer un dibujo, incluso el mismo proceso creativo puede ser más seguro de hablar cómo me siento. Y más fácil, por supuesto. La expresión simbólica, la elaboración de metáfora, no solamente proporciona ya una condición protectora y relaja también a la persona, reduce la ansiedad,
sino que también permiten que las cosas sucedan en el mismo tiempo, en el ahora, llevan el tiempo, lo reducen en la obra plástica, se reduce en la obra plástica y permite que la persona tenga más facilidad en la autoexploración del suceso, del trauma, con distancia también, de una manera segura. Los resultados, las imágenes hablan por sí solas, ya no puedo extender mucho más porque ya no tengo más tiempo, pero bueno, indudablemente no habría sido posible sin el esfuerzo de todos los profesionales del Centro de Alcalá de Guadaira en Sevilla. Yo pienso que es una iniciativa innovadora en todos los sentidos, debería ser estudiada para ser llevada a cabo dentro de un encuadre de intervención psicosocial coordinado por un equipo multidisciplinar, por supuesto, que contemple la figura del arteterapeuta como facilitadora y mediadora de un espacio seguro de intercambio cultural, dando a los chicos esa facilidad de encuentro en una vía hacia la sanación, hacia el autoconocimiento, hacia la integración social y hacia el aprendizaje. Durante estos ciclos hemos podido observar cómo los chicos han conectado con su propio empoderamiento expresivo, con unas capacidades naturales increíbles, que les ha abierto canales de comunicación, les ha abierto a ellos mismos a ser como son y aceptarse también a ellos mismos, les ha servido para poder situarse y, como hemos mencionado anteriormente, han sido capaces de crear su propia seguridad interna. Les ha dado oportunidad de intercambiar ideas, recuerdos y pensamientos, bloquear emociones. Luego han ido transformando también en su propia experiencia personal y esto les ha llevado a tener hemos observado que han tenido un mayor comportamiento asertivo. Los síntomas de ansiedad y de estrés en algunos casos, en algunos se han visto reducidos y pues ya hasta aquí puedo llegar, no puedo contar nada más. Los profesionales a su vez también recibieron una formación específica que pienso que les ha servido que, al igual que a vosotros que estáis escuchando, que podáis aplicar el uso del arte o de la creatividad que lo podéis aplicar también vosotros en vuestro trabajo diario, así como también en el proceso de autocuidado profesional. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar, hasta aquí puedo llegar. Espero que pronto podamos vernos de nuevo. Gracias y gracias por estar ahí. Bueno, pues nuestra segunda comunicación es una comunicación que lleva por nombre La conservación y el buen vivir. Es una comunicación que presenta nuestra compañera Teresa Muñoz Hostos, que además de ser técnico del área de desarrollo, es presidenta de la Asociación Ecología, Cultura y Asociación. Ella nos va a mostrar una experiencia de educación transformadora en la comunidad del Amazonas, donde a través de la intervención, a través de la educación, dentro de lo que es una línea de educación para la ciudadanía, pues nos muestra cómo a través del desarrollo, de la sostenibilidad, del buen vivir, de la conservación de un espacio como es el Amazonas y de la intervención con las personas que allí viven, cómo podemos transformar y cómo podemos educar y cómo podemos conservar y lo que dice en su comunicación, el buen vivir. Buenas tardes a todos. Yo soy María Teresa Muñoz Hostos, trabajo en el Departamento de Desarrollo Internacional de la Fundación SAMU y os voy a enseñar este otro sitio en el que trabajo, que es este bosque en plena Amazonía ecuatoriana, y en el que trabajo con la asociación de la que soy socio fundadora, que es el Instituto de Ecología, Cultura y Cooperación, Eco-Institute. Desde ECO, ¿qué es lo que hacemos? Principalmente lo que hacemos es aunar biología y cultura ancestral. Trabajamos en la Amazonía en horizontalidad con las comunidades indígenas de nacionalidad quichua, desde la cooperación internacional y el turismo científico y comunitario, promoviendo la visibilización del colectivo que aún está estigmatizado y su empoderamiento cultural, organizando formaciones especializadas que siempre aunan biología con cultura y que son siempre en convivencia con las comunidades locales. Entonces, siempre en la línea de educación para el desarrollo y educación para la sostenibilidad, que es lo que nosotros llamamos educación para la conservación y el buen vivir. Y esto sería una aproximación a lo que nosotras creemos la cooperación sur-norte para promover un cambio de paradigma que es muy necesario. Tenemos unos ejemplos de las actividades que organizamos, ¿no? Esto es uno de los grupos. Aquí tenemos una de las chacras mamas, una sabia de la comunidad que es partera, es sanadora y estaba contando sus experiencias durante todos estos años
Aquí los tenemos en un ritual de la guayusa opina, la toma de la guayusa, que es algo que toman los quichuas a las 4 de la mañana, todos juntos en torno a la hoguera, en comunidad, hablando de los sueños, planifican el trabajo del día. También, por supuesto, curan a nuestros participantes cuando se hieren o cuando les pasa algo. Y también pues tenemos parte de biodiversidad para poder conocer la biodiversidad, para amarla y poder conservarla, porque no conservamos lo que no amamos y no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, ¿por qué es importante la educación para la conservación y el buen vivir? Porque con la cooperación internacional, tradicionalmente, norte-sur, no ha sido suficiente para acabar con los problemas del sur. Esto es así porque mientras trabajamos la cooperación internacional existen interferencias de anticooperación que neutralizan todas estas intervenciones de cooperación, todas las intervenciones de cooperación, porque son contradictorias. Estas interferencias las ejercemos todos los días, todos nosotros de manera cotidiana, de manera inocente y más o menos consciente, porque no todos somos conscientes de ello o no todos tomamos la decisión de serlo, o no podemos tomar esa decisión. No todos estamos en esa situación. Entonces, con cada uno de nuestros actos de consumo estamos ejerciendo unas presiones con demandas de consumo sobre los países del sur, desde el norte hacia el sur. Y esto refuerza las desigualdades y los problemas estructurales en todos estos países del sur. De anticooperación, por ejemplo, tenemos sistema de anticooperación que simplemente es para que visibilizar un poco lo complejo que es, todas las esferas que participan, esferas cotidianas, tenemos pues esfera comercial, donde entran los mercados, los monopolios, las financieras, donde una de las consecuencias claras y directas es la deuda externa, la tecnoproductiva, que conlleva el endeudamiento, el medicamento secuestrado, o sea, el acceso difícil a los medicamentos esenciales, sobre todo en determinados países del sur, como pasa muchísimo en África. La esfera diplomática, la esfera militar, la solidaridad, la simbólica, la ambiental. La ambiental es súper evidente con la biopiratería, recursos naturales, las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto afecta generando pues refugiados climáticos, pérdida de biodiversidad, land grabbing y todo el desplazamiento de personas, tanto de turismo como de migraciones, conlleva efectos de la cadena global de cuidados, barreras de refugiados, la fuga de cerebro o la deuda ecológica con nuestros actos de turismo, ¿no? Y para que veáis lo complejo que es, aquí tenéis un diagrama donde se pueden ver todas las interrelaciones que hay entre las diferentes esferas de la anticooperación. Es súper complejo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Por qué no podemos hacer una transición de los ODS de la Agenda 2030, que siguen promoviendo un crecimiento económico exponencial, hacia unos objetivos de buen vivir que son mucho más respetuosos con todas las personas y con nuestro entorno? Entonces, partimos de un diagnóstico de mal desarrollo, que es lo que pasa cuando se trasladan lógicas productivas de los países del norte hacia otros países del sur con unas idiosincrasias totalmente diferentes. Entonces, no se llega al desarrollo que se vio en el norte, sino se llega a otra cosa, una cosa que es mal desarrollo. Esto conlleva unos problemas como es la alienación, la inequidad, la insostenibilidad y todo viene por el capitalismo, el colonialismo y, por supuesto, por el antropocentrismo. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa sería un buen desarrollo, una alternativa al desarrollo como puede ser el buen vivir, que se promueve la identidad, la equidad y la sostenibilidad desde el plurinacionalismo y ese poscapitalismo y ese biocentrismo, ¿no? Ese biocentrismo es lo que más caracteriza al buen vivir indígena. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, qué es el buen vivir, ¿no? Esta es una de nuestras voluntarias que está con Lidia de la comunidad en un proyecto que estuvimos trabajando en 2021, un proyecto de cooperación. Pues, ¿qué es el buen vivir? O sumas causa. Y es una filosofía de vida ancestral, biocéntrica, en contraposición al antropocentrismo imperante. Pone en el centro la vida, pero no solo la humana, toda la vida, también la biodiversidad, que incluso la dota de espiritualidad, porque el ser humano es un eslabón más del ecosistema y que reconoce, esta filosofía reconoce que el ser humano sin el ecosistema y la salud ambiental del mismo no tiene nada que hacer, no hay dónde ir, algo que ya también ha reconocido la ONU con su programa One Health entre la OMS y la FAO, y que además pone en el centro la economía de los cuidados que sostiene la vida comunitaria frente al individualismo imperante como consecuencia del capitalismo. La comunidad es lo más importante en el buen vivir, y todos estos valores son los que aprenden los participantes de nuestros cursos, conviviendo con la comunidad, y va mirando ese cambio de paradigma entre ellos.
un cambio de paradigma de vida y de consumo que implementan posteriormente cuando llegan a sus países, aquí a España, a sus casas. Y todo esto simplemente por una verdadera cooperación que lleva al verdadero enriquecimiento de los pueblos y a un progreso real de los pueblos. Y simplemente queda daros las gracias. Yupaychani Mashikuna, lo digo en quichua, gracias compañeros. Esta es la Pachacuti, la bandera que unifica todas las nacionalidades indígenas de Latinoamérica. Y simplemente aquí os dejo mi contacto por si necesitáis cualquier cosa, con el sello de nuestra comunidad, que es esta CEPLOA, la comunidad indígena con la que trabajamos. Simplemente, muchas gracias. Bueno, pues tenemos la siguiente comunicación, que es Comunidad de Aprendizaje, que es una comunicación que nos llega de nuestro compañero Francisco Márquez, que es integrador social del Centro de Educación Infantil y Primaria Antonio Machado, y que nos va a presentar un proyecto que está integrado dentro de lo que es la red de comunidades de aprendizaje. Y en este proyecto lo que nos va a enseñar es cómo, a través de un proyecto que empieza en el centro educativo con los alumnos, se va extendiendo, sale a lo que es su contexto, su realidad, su tejido social, su tejido económico, de tal manera que las comunidades de aprendizaje lo que consiguen al final es integrar todo lo que es el contexto y la realidad en ese proceso educativo. Y lo hace a través de los grupos interactivos, de la resolución de conflictos, de las tertulias dialógicas. Y vamos a escuchar la presentación. La Puebla del Río, en Sevilla. El centro en el que trabajo forma parte de la red de comunidad de aprendizaje de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, y con este proyecto lo que pretendemos es soñar y dejar huella en la vida de toda la comunidad educativa. Antes de explicar la intervención que realizo como PETIS dentro de este proyecto, pues me gustaría dar unas pinceladas con el fin de dar a conocer verdaderamente qué es una comunidad de aprendizaje. Con este proyecto lo que se pretende es transformar el contexto en el que vive nuestro alumnado para que sean capaces de conseguir cotas altas en el rendimiento académico. Este proyecto no solo se dirige al alumnado en sí, sino que al contexto del que éste forma parte. Es decir, pues incluimos a familias y vecinos. Todo se lleva a cabo con una serie de actuaciones de éxito. Estas actuaciones de éxito son grupos interactivos, tertulias dialógicas y modelos de prevención y resolución de conflictos, entre otros. Hoy nos vamos a ceñir en estos tres. Los grupos interactivos son una estrategia metodológica que pretende agrupar de alguna forma al alumnado de manera heterogénea, en la que realizan diferentes actividades y que son dinamizadas por un adulto que controla y gestiona el grupo, mientras que el profesorado interviene solamente pues resolviendo dudas. En esta actuación, al igual que en las demás actuaciones de éxito, es imprescindible utilizar el diálogo para que se resuelvan las actividades de la manera más factible. Estas imágenes muestran la variedad de voluntarios que participan en estas actuaciones. Como podéis ver, pues tanto centros de mayores, en la foto de abajo a la izquierda, como alumnos de formación básica del instituto o simplemente voluntarios y padres y madres de alumnos. En este sentido, el PETIS contribuye pues, en el desarrollo de la actuación de éxito, participando pues, en la eliminación de barreras, en la creación de material accesible, acompañando al alumnado que presenta dificultad, pues, y etc. Vamos a ver también en las tertulias dialógicas, el alumnado lee fragmentos pues, que se han pactado previamente de obras adaptadas de la literatura universal, normalmente adaptadas en casa. En clase se comenta qué han sentido tras la lectura, qué aspectos le han llamado la atención, qué palabras no conocen, y bueno, pues entre todos construyen el aprendizaje mediante el diálogo. ¿Qué función es la que tiene el PETIS dentro de esta actuación? Pues una vez más será la de eliminar barreras, la de proporcionar lecturas fáciles al alumnado, la comunicación alternativa, comunicación aumentativa y demás opciones. Es curioso cómo con esta actuación el alumnado es capaz de expresar aquello que siente y que le gusta de la lectura realizada, ¿no? Y bueno, pues por último, quiero presentaros el modelo dialógico de
de conflicto, que en esta actuación lo que se pretende es que el alumnado cree la norma del colegio y en base a ella y de manera consensuada y dialogada se construyan unas subnormas que regulen los diferentes comportamientos en el centro. Para ello se crean espacios de diálogo y clubes de valientes. Os dejo aquí unos vídeos donde el alumnado explica en qué consisten estas actuaciones. De los valientes sirve para tratarnos bien y las personas que están dentro son las que cumplen las normas. Esta es la norma de nuestro cole. Respétame, ponte en mi lugar. Y bueno, tras ver estos fragmentos cortitos de vídeo, pues nada, en este caso, mi papel como Petis dentro de esta actuación de éxito, ¿cuál es? Pues la de colaborador de la creación de la norma, la de colaborar en los espacios de diálogo y la supervisión y el uso de estos espacios creando de manera progresiva la autonomía suficiente para que ellos mismos pues le den respuesta y soluciones a sus conflictos. Así que, bueno, pues sin más, ha sido cortito, pero agradeceros de verdad vuestro interés y especialmente pues a Samu por darme la oportunidad de dar a conocer el proyecto que se lleva a cabo de comunidad de aprendizaje y quedo a vuestra disposición para aclarar cualquier aspecto que consideréis. Buenas tardes. Bueno, pues nuestra próxima comunicación es una comunicación que hace nuestra compañera Jara Díaz Vázquez, que es técnica del área de intervención socioeducativa de SAMU, y presenta una comunicación que se llama El desarrollo de convivir en igualdad. En esta comunicación, Jara nos va a presentar un instrumento que se ha creado desde el área, que son unas guías de coeducación, donde a través de esas guías, pues trabajamos la intervención socioeducativa, previniendo la violencia, hablando de respeto, de valores, de promoción de la igualdad. Y Jara nos va a mostrar cuál ha sido el trabajo que se ha hecho con estas guías que además se están llevando a los centros educativos y que están sirviendo para trabajar en valores, para trabajar la prevención y para hacer un trabajo en prevención de violencia. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Jara, soy técnica de proyecto del área de intervención socioeducativa y de la mujer de Fundación SAMU y voy a presentar una serie de materiales didácticos elaborados desde esta área. Este proyecto lleva por nombre El desafío de convivir en igualdad. Estos recursos tienen el reconocimiento del Ministerio de Igualdad, es por lo que se nos concedió una subvención a fin de llevarlos a la práctica en centros educativos de España. Voy a dejaros algunas pinceladas que nos ayudarán a entender la necesidad de elaborar estos materiales. Empezaré recordando que el año 2022 se cerró con un dato escalofriante: 49 mujeres asesinadas por violencia machista. En la pantalla podéis ver datos ofrecidos por el Ministerio de Igualdad. Las cifras que aparecen no son nada esperanzadoras respecto a los años anteriores. Solo en este pasado mes de enero ha habido 8 mujeres asesinadas, entre ellas una niña. La mayoría de los feminicidios sucedieron dentro de relaciones de pareja, expareja o en fase de ruptura conviviendo. No cabe duda de que estamos ante una lacra tremenda. La manifestación más dura, la más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres aterriza en los feminicidios que acabamos de ver. Pero la violencia machista no es solo esto. La violencia machista se muestra en múltiples aspectos. Hay muchos episodios de violencia a lo largo de la vida de una mujer. Muchos episodios de violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres. Y siempre nos surge la misma pregunta: ¿qué podemos hacer? Sabemos que la base del problema está en el sistema patriarcal. Uno de los problemas fundamentales que tenemos en nuestra sociedad es que hemos normalizado que la figura masculina sea central, invisibilizando a las mujeres. Recordemos que la invisibilidad también agrede. Volviendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues lo principal es atacar este problema desde la educación. La educación es un arma muy importante e imprescindible para cambiar las cosas, para combatir desigualdades. Uniendo educación y desigualdades nos surge la coeducación. Entre las alternativas que debe haber para luchar contra la violencia machista, la coeducación es esencial, es primordial. Y de todo esto tratan los materiales que hoy voy a presentar: de educar en igualdad, empoderar a las mujeres, promover la mirada del feminismo. El material que presentamos, principalmente a la infancia y adolescencia, la idea principal es complementar el trabajo de prevención y detención que ya se realiza en los centros educativos. Bien, ¿y cuál es el objetivo principal que nos gustaría alcanzar con estos recursos? Pues eliminar las desigualdades que se dan durante el proceso de sociabilización.
y que en cierto modo en ocasiones propician la discriminación y la violencia hacia las mujeres y las niñas. Pensamos, y así se ha demostrado, que los centros educativos juegan un rol fundamental en el proceso de sociabilización. En primer lugar, os voy a mostrar los recursos que hemos diseñado para el alumnado infantil y primaria, adaptados a sus singularidades. Hemos creado unas guías coeducativas, que son unas actividades sencillas y divertidas adaptadas a cada etapa infantil o primaria, acompañadas de apoyo docente para que resulte más sencillo ponerlas en práctica. La primera guía la hemos llamado Las pistas de la violencia de género. Se trata de una actividad interactiva cuya línea argumental es convertir al alumnado en detective y que deben buscar y encontrar con ayuda de una lupa las pistas que la violencia de género va dejando. La segunda guía se llama La aventura de ser mujer. En ella se introduce al alumnado en una misión espacial. Quienes participan en ella deberán ayudar a encontrar un equipo de mujeres para demostrar que en el país patriarcado las mujeres no son seres inferiores, sino que junto a los hombres conviven en igualdad en otros planetas. Como materiales de apoyo hemos creado una lista de reproducción y una cámara violeta. Y ahora vamos a ver recursos didácticos dirigidos al alumnado de secundaria. El desafío de los objetivos sostenibles consiste en una serie de actividades sencillas y de corta duración que permiten trabajar los objetivos de desarrollo del milenio de la Agenda 2030. Concretamente el 5, que tiene como finalidad lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres. El siguiente consiste en diseñar una aplicación móvil sobre educación afectivo-sexual. Esta actividad permitirá tener una experiencia para en un futuro próximo desarrollar una aplicación móvil relacionada con la educación afectivo-sexual enfocada en la adolescencia. La última actividad, dirigida a secundaria, consiste en un podcast contra la violencia de género. Esta propuesta pone punto y final a todo el camino recorrido con las guías educativas. Se elaboró teniendo en cuenta que la radio es una potente herramienta de divulgación de información, que puede hacer partícipe de ella cualquier persona con una conexión a Internet, ya sea como público, locutor, locutora, interlocutora, etc. Además, se consideró que esta actividad podría ser una alternativa pedagógica para que de manera lúdica se fomente el trabajo en equipo, motivando y fomentando a su vez la práctica de la lectura y mejorando las competencias lingüísticas y expresivas. Esta actividad es tan simple como dejar que las menores y los menores se graben, hablen y recojan sus testimonios. A esta guía que hemos visto les acompaña un documento explicativo donde se indican los pasos que deben realizar para su envío o el feedback para darnos. Bueno, y estamos llegando al final de la intervención. Para cualquier duda sobre este proyecto o si alguien tiene interés en ponerlo en marcha con un determinado colectivo, pues estos materiales pueden ser adaptados a diferentes grupos. No duden en ponerse en contacto con este área, en el teléfono de la página web de la jornada. Como cierre de esta comunicación, os dejo unos segundos de la actividad del podcast. La grabaron unos chavales de uno de los centros de menores de Fundación SAMU en los que se han estado trabajando estas guías. Y bueno, sin más, espero que os haya gustado, os deseo un buen fin de semana y que disfrutéis de la jornada. El respeto es el más importante porque el respeto, si tú respetas a tu mujer o la mujer te respeta, jamás vas a llegar a una violencia o otra cosa. Eso lo más importante es el respeto. El respeto y igualdad, que se haga lo mismo para las mujeres y para los hombres. ¿Y cómo se consigue que las personas sean más respetuosas? Eso hay que lo enseñar desde chico. Desde chico. Enseñar el pequeño respeto. Bueno, pues nuestra penúltima comunicación es una comunicación que habla de la educación para las mujeres y los pueblos indígenas. La presenta Gladys Vila Pigüé, que es una activista de los derechos humanos para las mujeres y los pueblos indígenas. Y nos va a contar una experiencia de educación inclusiva donde a través de las particularidades de cada pueblo, su lengua, su cultura, su religión, los saberes que se van transmitiendo de generación en generación, pues realizamos un trabajo de intervención socioeducativa. Kuna Ayimpuncho Hampunapa. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, con todos y todas que tengan un hermoso y lindo día. En esta oportunidad quiero compartir qué significa la educación para las mujeres y los pueblos indígenas. En nuestros pueblos, en nuestra familia, siempre se ve que la educación es una institución que te permite conocer, aprender, ver también tus habilidades y cómo vas conociendo otras cosas, otros aspectos del que tú desconocías. Entonces, en el caso peruano, por ejemplo, la educación es vista de que
Igual es una institución donde uno aprende, que es la inicial, primaria, secundaria, la universidad, estudiar la maestría, el doctorado, y que por ello te dan una constancia. Tienes un diploma, tienes un título que explica sobre la educación que tú tienes. Y por el otro lado tenemos la educación de los pueblos, de los ayllus, que son las familias, que son nuestro yajpa, que es nuestro pueblo, donde hemos aprendido y que en este lugar somos los aprendices, por ejemplo, ¿no? De que Yachechcanco, ¿no? Son los que están recién aprendiendo, ¿no? También tenemos los yacha. Los yacha son aquellas personas que conocen sobre un aspecto mucho más específico. Por ejemplo, hay mujeres, también varones que conocen sobre cómo curar con hierbas medicinales y cómo poder procesar esas hierbas medicinales para curar una cierta enfermedad o algo que esté mal la persona. Pero también hay los yachas que ayudan a cómo mejorar la convivencia de pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, son los consejeros que acompañan a una pareja, a una familia que a veces vive en conflicto. Entonces, son los yachas que van a acompañar este proceso. Pero también tenemos los yachas, que son los sabios y sabias que conocen sobre los hitos de todo un territorio, por ejemplo, de dónde es el lindero, dónde termina y cómo es. Y tenemos los yachas que comparten los valores, que comparten, por ejemplo, decir de que en el quechua decimos amayuya, amajeya, amasúa, amayunco, o sea, no mientas, no robes, no seas mentiroso, no seas sobón, y así podemos encontrar muchos saberes, ¿no? Que si bien es cierto de que todo ello no están escritos, está en la memoria de nuestras ancestras. Las mujeres y los pueblos indígenas aspiramos a un acceso a una educación inicial, primaria, secundaria, tener acceso a la educación, el gran sueño de mis hermanas, de mis hermanos que viven en las comunidades. Y quisiera también que mis hijas, que mi nieto, que mi tataranieto pueda tener acceso a esa calidad de educación que tanto soñamos, que tanto anhelamos, pero también queremos contribuir la educación con la que nos hemos formado, la educación donde hemos aprendido los principios, los valores y el respeto a la otra cultura, el respeto a la otra persona. Entonces estamos en ese anhelo, queremos avanzar y quisiéramos invitarles a toda la academia a unirnos y generar más conocimientos. Invito a todos los docentes a que también amplíen sus conocimientos, amplíen sus miradas hacia las culturas, hacia la diversidad de pueblos indígenas que existimos. Invito también a mis hermanos y hermanas a seguir resistiendo, a seguir protegiendo esos conocimientos y saberes y no sentir vergüenza de quiénes somos, de dónde venimos, porque también nuestros conocimientos son valiosos, son importantes, porque contribuimos, por ejemplo, a proteger la casa mayor, que es la planeta, que es nuestro territorio, que proteger la biodiversidad y garantizar la alimentación de nuestros hermanos peruanos y peruanas, pero también contribuimos a la alimentación de otros mundos, de otros países, como por ejemplo mandando la quinoa, la palta, los alimentos que producimos. Entonces hay que sentir también ese orgullo. Entonces luchemos por una educación sin exclusión, sino por una educación abierta para todas las mentes y ser realmente una persona más humana. Muchas gracias. Hukpunchokama, hasta otro día y hasta nuestro próximo encuentro. Bueno, pues nuestra última comunicación yo creo que pone un broche final a todo lo que hemos estado hablando y debatiendo en esta mesa desde el principio con los ponentes, con Rafa, con Jordi, con Mohamed, porque yo creo que esconde una filosofía que es que a convivir se aprende conviviendo con todo lo que eso conlleva. Es una comunicación que nos habla del proyecto Red Alcalá, que presenta Gabriel Ocaña y que nos cuenta la experiencia que están haciendo desde la Asociación Albores con el Ayuntamiento de Alcalá, con los distintos centros de educación secundaria, donde están llevando a cabo un proyecto de convivencia, creando
pues líneas de trabajo en prevención, en intervención, en seguimiento, proyectos de ayuda entre iguales, proyectos de tutoría, proyectos de acompañamiento a claustro, a docentes, a equipo directivo, espacios que sustituyen a lo que es la expulsión en los centros educativos, espacios de reflexión, de autoconocimiento y de intervención individual y grupal. Así que vamos a escuchar la comunicación. Asociación Albores es una asociación de carácter no lucrativo que nace en Murcia en 2006, con la finalidad de dar respuesta a personas que se encuentran en situación de riesgo y o especial vulnerabilidad. Está formada por profesionales que trabajan en favor de la atención social, educativa, psicológica y sanitaria de la infancia, adolescencia, adultos y familias, buscando la mejora del estado de bienestar de estos colectivos mediante diferentes proyectos. En el curso 2021-2022, Albores se adentra en la provincia de Sevilla, concretamente en Alcalá de Guadaira, donde se desarrolla la experiencia piloto del proyecto RAP ALA. El proyecto RAP ALA es un proyecto de intervención socioeducativa con menores y sus familias, para dar una respuesta profesional y coordinada a los conflictos que aparecen en el día a día y que repercuten de alguna manera en el rendimiento y funcionamiento de la actividad educativa. Este programa, de carácter preventivo, interviene con menores que empiezan a mostrar conductas disruptivas en el centro educativo. El objetivo es que dichas conductas no lleguen a convertirse en una situación de riesgo grave que puedan derivar en situaciones de fracaso o abandono escolar, violencia intrafamiliar, desprotección o desamparo. El proyecto consta de 3 líneas de intervención. En la línea 1, prevención, nos centramos en trabajar la problemática existente en el centro desde dentro, tratando de formar parte activa en la vida diaria del centro y pudiendo de ese modo entender de primera mano las necesidades manifestadas por las y los menores. Se lleva a cabo de 2 formas. Realizando talleres en las horas de tutoría donde se trabajan herramientas referentes a los buenos tratos y habilidades sociales para una convivencia pacífica. Y por otro lado, dinamizando los recreos para mostrarnos ante el alumnado como una alternativa de diálogo y de resolución de conflictos, así como para dinamizar el espacio con un ocio alternativo, como por ejemplo, se estableció un día a la semana para realizar el taller de juegos de mesa. En la línea 2, intervención, trabajamos de forma individualizada con las y los menores y las familias derivadas al proyecto. En primer lugar, existe una aula alternativa en la que el alumnado que ha sido expulsado recibe una atención individualizada. En ella se ofrecen herramientas de inteligencia emocional, asertividad, empatía, etc., para la modificación de su conducta. Asimismo, al incorporarse al centro, se realiza un acompañamiento y seguimiento a dicho alumnado. Por otro lado, se trabaja con las familias con el programa Diálogo Familiar, que consiste en encuentros en horario de tarde, donde se trabaja en la misma línea, dotando de herramientas a las familias. Y por último, la comunicación con el centro educativo es fluida. Se llevan a cabo reuniones semanales entre las y los profesionales de la Asociación Albores y los miembros del claustro con la finalidad de devolver actuaciones y resultados. La línea 3 del proyecto consiste en la transversalidad, con la que se busca que el trabajo realizado trascienda a lo meramente educativo y englobe todos los ámbitos de desarrollo de la persona. En ese sentido, se realizan intervenciones individualizadas donde se da atención al alumnado que presenta conductas más disruptivas y, por otro lado, también se realizan actividades grupales de convivencia fuera de los centros. El proyecto RAP ALA tiene como finalidad la prevención del abandono escolar a través de la intervención socioeducativa con un equipo multidisciplinar, la implicación del alumnado y su familia, el profesorado del centro y la colaboración con otras entidades sociales del entorno. Por ello, los principios metodológicos que deben orientar el programa
deberán contextualizarse en función de las necesidades del centro y las características del alumnado. Los siguientes principios servirán de referente para tomar decisiones metodológicas fundamentales. Atención a la diversidad, aprendizaje significativo, observación y experimentación, ambiente de bienestar afectivo y estimulante y organización de los espacios y el tiempo. Tras los resultados obtenidos en el curso 2021-2022, tanto el alumnado y la familia como los centros educativos han apreciado la mejoría en cuanto a la convivencia en los institutos y han vuelto a solicitar la ejecución del proyecto, instaurándose así como estrategia a nivel territorial en los 6 institutos públicos de Alcalá de Guadaira y otro más en Polígono Sur en Sevilla, siendo así 7 institutos en total. Al momento en que realizamos, si tenemos algunas preguntas para nuestros ponentes de las comunicaciones, creo que José Carlos y Manuel nos dicen que sí, que hay preguntas. Sí, la primera pregunta la lanza nuestra compañera Laura y va dirigida a Marta. Marta, ¿crees que la barrera idiomática pudo suponer una dificultad añadida, además de las diferencias culturales y relacionales, a la hora de que los chicos se enfrentaran al proceso de arteterapia? No sé si Marta nos puede contestar. Bueno, yo creo que al final, desde la comunicación, la expresión, el arte, la creatividad, yo creo que muchas veces el idioma no supone una barrera. Al contrario, es una forma, otro canal de comunicación que muchas veces se utiliza cuando precisamente el idioma supone una barrera. O sea que yo creo que la ventaja que tiene poner en marcha una herramienta como es la arteterapia es precisamente eso, que nos permite romper esas barreras idiomáticas. Nos comunicamos a través del arte, ¿no? Y el arte es un lenguaje universal. La siguiente pregunta es para la compañera Teresa. Pregunta Juan Luque Peregrín que cómo se evita que la cultura indígena se convierta en un bien de consumo turístico. Bueno, hay que diferenciar muy bien, como dice Juan, lo que es la promoción de la cultura de lo que sería la mercantilización de la cultura. Entonces, para evitar eso, ¿cómo hacemos? La mercantilización es utilizar una cultura sin contar con las personas que practican esa cultura para beneficiarte económicamente sin contar con ellos, además. Nosotros lo que hacemos es que todos los beneficios económicos van para la comunidad. Se está visibilizando una cultura, se está poniendo en valor a ese colectivo y además todo el desarrollo económico local revierte en ellos, porque ellos son los guías, los que están haciendo, son los yachas, los que comentan todo su buen vivir, sus saberes ancestrales, cómo usan las plantas, van siempre un guía junto con el biólogo, que es el profesor del curso, contando toda su cosmovisión, todos los saberes ancestrales vinculados a ese grupo de biodiversidad, o conviviendo con ellos, que conviven todos los participantes de nuestros cursos, practicando todos los rituales cotidianos, pero además de una manera real, cotidiana, o sea, no se disfrazan como pasa en otros lugares. Por ejemplo, en la frontera norte de Ecuador con Colombia, hay comunidades que sí que están muy mercantilizadas, pero también es un tema muy complejo, ¿no? Porque están mercantilizadas, pero son las propias comunidades las que hacen esa mercantilización de su propia cultura. Que sacan las coronas de plumas, se visten de una manera totalmente folclórica, que ya no se utiliza en su día a día y lo hacen porque atrae turistas. Entonces, eso también sería una mercantilización, pero ¿tú cómo le dices a esos colectivos? No hagas esto aunque te reporte económicamente. Es un tema súper complejo, pero siempre la clave está en eso, en contar con esas propias comunidades, que sean ellos los que, si se tiene que beneficiar a alguien, se beneficien, y que siempre que sea desde una cotidianidad y que se haga lo que ellos hacen en su día a día de manera natural, sin disfrazarse, sin folclorizar, porque la folclorización es también un proceso que se estudia desde la antropología, ¿no? Que está totalmente ligado a la mercantilización de la cultura. Entonces, bueno, no sé si lo he dejado medianamente claro o he generado más dudas. No, Teresa, yo creo que además hay una cosa importante también, ¿no? Que yo creo que al final el turismo bien entendido es un vehículo, una herramienta para mostrar su cultura, ¿no? También, ¿no?
Entonces, yo creo que también depende mucho de la mirada y cómo nosotros lo veamos, lo entendamos. Al final están mostrándonos su cultura, están mostrándonos su forma de ser, de sentir. Entonces, yo creo que también podemos verlo como un vehículo, ¿no? Una herramienta, ¿no? De mostrarnos cómo son, ¿no? Yo creo que ahí también depende mucho de la mirada del turista, ¿eh? Eso también, sí, totalmente. O sea, tiene que venir personas que valoren esa cultura, que realmente quieran aprender de ella y no vayan a hacerse fotos con gente que es peculiar, ¿no? De alguna forma para su visión desde su mundo. Entonces, sobre todo es eso, y además que es súper interesante y súper importante la convivencia que se establece con estas comunidades, porque ellos practican el buen vivir y es un estilo de vida totalmente resiliente, verdaderamente el desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible que se vende realmente no es sostenible, porque es un desarrollo económico crecentista y sigue siendo bastante extractivista. Entonces, lo que practican estas comunidades es bastante resiliente, ponen en valor toda la biodiversidad y te hacen cuestionarte lo que os comentaba en la comunicación, ¿no? Esas interferencias que podemos hacer sin darnos cuenta al cometer cualquier acto de consumo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de comprar un teléfono móvil está generando un conflicto en República Democrática del Congo, en la frontera con Ruanda. Por mucha cooperación, muchos proyectos de cooperación en terreno que se hagan en la frontera del Congo, en la franja del lago Kivu, va a seguir habiendo un conflicto armado por las demandas que tenemos desde el norte, por las demandas de consumo nuestras propias, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, es muy complicado porque están muy implantadas todas estas demandas de consumo, pero siempre hay otras formas de hacerlo de una manera más sostenible, minimizar los impactos, o por ejemplo con el tema de la moda rápida. Sí, yo creo, Teresa, que también es buscar punto de equilibrio, ¿no? Yo creo que también es buscar punto de equilibrio. Yo creo que nos daría para un debate largo e intenso, nos podríamos llevar toda la tarde debatiendo solamente con esta pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta para que puedan participar el resto de ponentes de las comunicaciones. Si tenemos alguna pregunta. Tenemos una pregunta para Fran, porque hay una pregunta que sí nos gustaría que te ampliara un poco en la información acerca de una herramienta que utilizáis para resolver los conflictos, y es el Club de Valientes. Fran, si nos podrías contar un poco más en profundidad en qué consiste esa herramienta que nombras. Buenas tardes, pues nada, el Club de los Valientes simplemente es algo cortito, se utiliza en educación infantil y bueno, es una manera de que ellos lleven a cabo la norma que se ha establecido previamente en el diagnóstico de conflicto. Y el Club de los Valientes pues no es otra que en un póster ellos hacen un muñeco a su forma y le ponen una foto de su cara. Entonces, pues bueno, es una forma de estar, ellos están dentro del Club de los Valientes siempre que se porten bien, que respeten en clase, que sean compañeros y tal. Y bueno, pues en el momento en que alguno de ellos falla, en que alguno de ellos pues, las normas están molestando, una clase de niños de educación infantil, pues automáticamente son los compañeros los que de manera consensuada lo sacan del Club de los Valientes. Como que lo sacan del club, lo ponen aparte y bueno, pues ellos verdaderamente lo que les motiva pues estar dentro del club, porque bueno, es una forma de que, ¿no? Pues de que todo el mundo se lleva bien conmigo, de que estamos en un buen ambiente. Entonces no tiene mucho más que eso, que bueno, ellos pues siempre están ahí motivados a eso, a estar dentro del Club de los Valientes, por lo tanto se va intentando que vayan en clase, de alguna forma portándose bien. Así que no tiene mucho más. Dentro del modelo de prevención y resolución de conflictos, pues bueno, es que se lleva a cabo en infantil y ya en otras etapas, como en primaria, pues bueno, sí que es un poco más complejo. Se elabora una norma entre todos, bueno, que es consensuada además por toda la comunidad educativa y pues aparte se crean unos espacios de diálogo, como habéis podido ver en mi presentación, donde cuando hay un conflicto son ellos mismos los que tienen que resolver el conflicto de una manera dialógica. Pues. Ahí el nombre de esta
Así que, bueno, pues no sé si tenía algún otro tipo de pregunta o queréis ampliar algo más. Pues yo creo que yo por hacer mi aportación en el Club de los Valientes, hay un RAD del Club de los Valientes para trabajar la convivencia, que además se trabaja mucho con los niños de infantil y primaria y que es muy interesante. Así que yo creo que no nos da tiempo a mucho más, ¿no? Creo que hemos terminado ya con esta parte de preguntas y voy a pasarle el micrófono a doña Juana para que cierre esta sesión. Bueno, finalmente hoy nos vamos a despedir con esta gran satisfacción de haber pasado una jornada muy enriquecedora, espléndida, con ponentes que nos han aportado unas visiones que nos van a ayudar siempre a crecer y a dar mejor servicio. Por supuesto, muchísimas gracias a los concurrentes, todos los que estáis en España, en Portugal, en los países latinoamericanos, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, de verdad, porque sabemos que el seguir un evento virtual es algo que hay que tener interés, ¿no? Y tiene que ser muy dinámico y que puede haber algún que otro incidente y aún así permanecer conectados y participar es algo que siempre se agradece. A los moderadores y dinamizadores de las mesas que son, bueno, soy el alma del debate y bueno, a nuestro apoyo técnico, nuestro equipo técnico, nuestro equipo de contacto con comunicantes y componentes y bueno, a todos los que queremos compartir con vosotros estas iniciativas y estas experiencias. Bueno, os recordamos, tenemos la encuesta, por favor, contestarla, es muy importante. Tenemos además la encuesta para la mención especial del póster que consideréis más, bueno, pues más interesante y también la comunicación que consideréis de mayor interés y que eso lo tenéis que votar y será a criterio de los participantes virtuales, independientemente del premio que daremos los organizadores, el comité científico, a la mejor comunicación y al mejor póster. Bueno, al mejor. Mejores son todos, ¿eh? Todos son de agradecer y además son todos interesantísimos y nos va a costar, la verdad. Pero bueno, hay que designar a uno, ¿vale? Entonces, bueno, pues que de verdad que agradecemos la participación en esa encuesta, en esas dos encuestas y que os esperamos mañana sin falta, ¿eh? A la misma hora, a las 14 horas, aquí estaremos todos para disfrutarlo. Gracias, buenas.